Profesora, ¿ahora concluimos la experiencia de aprendizaje? Sí, Miguel, ahora concluimos. Y el título de este programa es... Reflexionaremos sobre los aprendizajes logrados en esta experiencia vivida. ¡Yeah! En este programa revisaremos todas las actividades que hicimos para elaborar el informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país. Así es, Lucía. Por ello, el propósito de este programa es... Revisa y explica las actividades realizadas en la elaboración del informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país, considerando el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje y aclarando dudas a partir de la autoevaluación. Profesora, ¿cuál será el producto de este programa? Escribir compromisos de mejora para gestionar sus aprendizajes y seguir avanzando con autonomía. Además, responderán un registro de autoevaluación del diálogo realizado con su familiar. ¿Están listos para empezar? ¡Sí, profesora! ¡Empecemos! Vamos a revisar el portafolio con los trabajos realizados durante la experiencia de aprendizaje para recordar cómo elaboraron el informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país y luego explicar al familiar que los acompaña cómo planificaron, organizaron y escribieron sus ideas, revisaron y corrigieron el informe para mejorarlo. Vamos, ¿todos tienen a la mano su portafolio con los trabajos realizados? ¡Sí, profesora! Revisen qué trabajos tienen. Estoy segura de que al observar sus trabajos vendrán muchos recuerdos a su mente. ¿Qué nos dices, Lucía? En mi portafolio tengo mi planificador de actividades y mi plan de escritura del informe que elaboramos. Al verlos, recuerdo que, luego de analizar la situación significativa, tuvimos el reto de proponer recomendaciones en un informe. Por eso, empezamos informándonos sobre las características y estructura del informe y elaboramos el plan de escritura. Bien, Lucía, ya estás recordando tu experiencia vivida en el proceso de elaboración del informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país. Y ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, ¿qué recuerdan al revisar su portafolio? Miguel, ¿qué trabajo tienes en tu portafolio y qué recuerdas en esta experiencia vivida? Aquí tengo el cuadro del análisis, en el que se señalan los desafíos en torno a algunos derechos de las poblaciones indígenas u originarios. Esto me recuerda que para escribir el informe, necesitábamos conocer sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Por ello, reflexionamos sobre situaciones que vulneran los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Muy bien, Miguel. Luego de revisar el portafolio y recordar cada proceso vivido, van a explicar a un familiar cómo planificaron y organizaron sus ideas para escribir el informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país y cómo lo revisaron y corrigieron para mejorarlo. Atentos todos. Antes de realizar la explicación, dile al familiar que se encuentra cerca de ti que te brinde unos minutos de su atención, porque has elaborado un informe y te gustaría explicarle cómo realizaste la planificación del informe, cómo organizaste las ideas que escribiste en tu informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país y cómo lo revisaste y corregiste para mejorarlo. ¿Está claro? ¿Tienen algún familiar cerca? Sí, profesora, está claro.
Yo explicaré a mi hermana que me acompaña en este momento. Y yo a mi mamá, que por ahora se encuentra en mi casa. Bien, Lucía y Miguel. Ahora veamos qué deben tener en cuenta durante la explicación al familiar que tienen a su lado. Recuerden que con esta actividad ponen en práctica la competencia de comunicación oral. Por eso es muy importante que tengan en cuenta los siguientes criterios. Adecúen su explicación según el destinatario. Expresen sus ideas de forma coherente. Utilicen de manera estratégica gestos, movimientos corporales, volumen, entonación, pausas y silencios para transmitir emociones. Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, realicen la explicación a su familiar. En caso se encuentren solos, háganlo después del programa. Sí, profesora. Haré mi explicación al finalizar el programa. Profesora, con su recomendación haré mi explicación mucho mejor. ¡Qué bueno, Miguel! Ahora continuamos con la siguiente actividad, en la cual van a dialogar con un familiar para recordar el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje y reflexionar sobre los saberes que tuvieron antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado durante la elaboración del informe que propone recomendaciones para seguir construyéndonos como país. Vamos a dialogar y también vamos a recordar el reto, el propósito y el producto de la experiencia de aprendizaje. Así es, Lucía. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la pregunta del reto y el propósito que analizaron en el primer programa? Yo recuerdo, profesora. La pregunta del reto es: ¿qué recomendaciones podemos proponer para seguir construyéndonos como país con equidad e igualdad de derechos y oportunidades? Bien, Miguel. ¿Has recordado la pregunta que les retó en esta experiencia de aprendizaje? Ahora, recuerden cuál fue el propósito de esta experiencia de aprendizaje. ¿Lo recuerdas, Lucía? Solo recuerdo una parte del propósito. Propone recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades. Profesora, aquí lo tengo anotado. ¿Puedo leerlo? Sí, Lucía, está bien. Lo importante es recordarlo, así sea leyéndolo. El propósito es: propone recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe, a partir de la reflexión, análisis de datos, información de diversas fuentes confiables sobre situaciones que vulneraron o ayudaron a reafirmar a los pueblos indígenas u originarios en el tiempo, las normas y leyes nacionales e internacionales para comprender, explicar y asumir una posición crítica frente al pasado y los desafíos en el ejercicio de sus derechos colectivos. Muy bien, Lucía. Vamos, ahora falta que recuerden el producto. ¿Cuál es? El producto fue elaborar el informe con recomendaciones para seguir construyéndonos como país, profesora. Aunque le falta algo más. Sí, Miguel, falta. El producto es: recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe, a través de un informe. Perfecto, Miguel. ¿Crees que es igual el producto que mencionaste con el que menciona Lucía? No es igual, profesora. El que menciona Lucía nos da una idea más completa del producto que elaboramos.
Así es, nos podemos dar cuenta de que las recomendaciones están dirigidas a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades. Y esto deben tenerlo en cuenta cuando realicen el diálogo con su familiar. Profesora, ahora ya recordamos el reto, propósito y producto que analizaron en el primer programa de la experiencia de aprendizaje. ¿Realizamos el diálogo? Sí, Lucía. Recuerden que en el diálogo también van a reflexionar sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas que tuvieron y los aprendizajes que lograron en relación con el producto. Esto significa hacer la diferencia entre lo que sabía antes de realizar esta experiencia de aprendizaje y lo que sé ahora que ya terminamos la experiencia. Exactamente, Lucía. Pero no solo es realizar el diálogo para reflexionar sobre el antes y el después. También deben reflexionar sobre las dudas y los aprendizajes que lograron en relación con el producto. Les propongo que, a modo de ejemplo, reflexionen sobre el antes, el después, las dudas y los aprendizajes logrados en la experiencia de aprendizaje. Me parece genial. Sí, profesora, es una buena idea. Pueden empezar. ¿Cómo harían sus reflexiones durante el diálogo con su familiar? En mi caso, antes de la experiencia de aprendizaje, no sabía que existían los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, pero al conocer la situación significativa, el reto, el propósito y luego el producto en el primer programa, tuve conocimiento de la importancia de tener una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades. Es aquí cuando me surgieron varias dudas sobre los derechos colectivos. Otra duda que surgió en este primer programa fue cómo elaboraríamos el informe desde el rol del delegado estudiantil. Pero estas dudas fueron desapareciendo, porque al conocer las características y estructura del informe, tuvimos la idea de cómo lo elaboraríamos y empezamos haciendo el plan de escritura del informe. Luego, en los programas, analizamos diferentes situaciones que vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Y el desafío que tuve en estos primeros programas fue organizar las ideas para escribir el informe. Eso fue un gran desafío también para mí, porque antes no sabía cómo organizar mis ideas en antecedentes, análisis y discusión, conclusiones y recomendaciones. Es decir, no sabía cuál idea correspondía al antecedente o cuál iba a la conclusión o a la recomendación del informe. Pero, luego de las revisiones y sugerencias de los profesores, he logrado desarrollar las ideas para los antecedentes, análisis y discusión, conclusiones y recomendaciones de mi informe. Ahora estoy contenta porque logré organizar mis ideas y luego escribir, revisar y corregir mi informe. Muy bien, Miguel y Lucía. Estuve atenta escuchándolos y han logrado mencionar lo que no sabían antes, las dudas y desafíos que tuvieron y finalmente los aprendizajes que lograron después de la experiencia de aprendizaje. Ahora les toca a ustedes, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, empezar el diálogo con su familiar y reflexionar sobre el antes, el después, las dudas y el aprendizaje logrado en esta experiencia de aprendizaje a partir del producto. Es decir, del informe con recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe. Ahora, todos deben tener a la mano el producto que elaboraron en la experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es, Miguel? El informe con recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe. Muy bien, Miguel. Estudiantes,
Tienen a la mano el informe con las recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe que elaboraron. Recuerden que este informe se elaboró a partir del reto y el propósito de la experiencia de aprendizaje. Por tanto, van a dialogar y reflexionar con su familiar que los acompaña a partir de las siguientes preguntas. Antes de empezar la experiencia de aprendizaje, ¿qué sabías sobre igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe? Durante la experiencia de aprendizaje, ¿cómo organizaste tus ideas para elaborar el informe con las recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe? ¿Qué dudas tuviste durante la planificación, la redacción y la revisión del informe? ¿Cómo lograste aclararlas? Después de la experiencia de aprendizaje, ¿qué has aprendido para construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe? ¿Cómo crees que debes seguir aprendiendo? Profesora, en mis manos tengo el informe que elaboré, pero también me gustaría revisar otros trabajos de mi portafolio. ¿Podemos utilizar algunos de ellos durante el diálogo? Eso me ayudaría a recordar aquellos logros y dificultades que tuve para elaborar el informe a partir de los insumos que elaboramos en los programas. Sí, Lucía, pueden utilizar los insumos que tengan en su portafolio. Una vez que hayamos terminado con la reflexión y el diálogo, ¿qué sigue, profesora? Seguiremos con la elaboración de sus compromisos para seguir mejorando con autonomía. Profesora, ¿los compromisos se redactan a partir de las dificultades que hemos tenido? Sí, porque surgen a partir de aquello que no lograste realizar y en la siguiente oportunidad tendrás la experiencia y además la firmeza de que lo vas a lograr. Por ejemplo, si tuviste que redactar 5 recomendaciones y solo alcanzaste a redactar 3 debido a que no seguiste la secuencia de los programas, tu compromiso puede ser: me comprometo a seguir la secuencia de los programas, a tomar nota de las indicaciones para realizar las actividades y a elaborar los trabajos. ¿Puedo utilizar un gráfico para escribir mis compromisos? Claro que sí, Lucía. También pueden escribir sus compromisos en tarjetas y organizarlos en un lugar visible para que siempre los tengan en cuenta en los próximos programas. Así que sean creativos al momento de escribir sus compromisos para seguir mejorando con autonomía. No olviden realizar el diálogo para reflexionar con su familiar que los acompaña sobre los procesos vividos en esta experiencia de aprendizaje. Una vez que hayan concluido el diálogo y la reflexión, les invito a responder las siguientes preguntas de autoevaluación. ¿Qué he logrado identificar en este momento de reflexión de mis aprendizajes? ¿En qué me ayudó la reflexión que realicé con mi familiar? ¿De qué aprendizajes estoy seguro que voy a mejorar día a día? ¿De qué aprendizajes estoy seguro que necesito mejorar? ¿Cómo me he sentido? Hemos llegado al final del programa y además al final de la 4ª experiencia de aprendizaje. Fue un gusto haberlos acompañado. Estudiantes de 3º y 4º de secundaria, en caso no hayan culminado la reflexión, les recomiendo lo siguiente. Primero, busquen un lugar apropiado para reflexionar. Inicien su reflexión sobre la experiencia vivida en estas 5 semanas. Las estrategias que implementaron a partir de las preguntas: ¿qué me ayudó a aprender? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé?
Luego, reflexionen sobre los aprendizajes logrados y sobre la meta trazada. Para ello, analicen su producto haciéndose las siguientes preguntas. ¿Logré elaborar el informe con las recomendaciones argumentadas que contribuyan a construir una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades en un país pluricultural y multilingüe con facilidad? ¿Qué pasos seguí? ¿Cuál fue la dificultad o dificultades que tuve para escribir el informe con recomendaciones argumentadas? Finalmente, elaboren sus compromisos de mejora respondiendo las preguntas. ¿En qué debo mejorar? ¿Cómo lo voy a hacer? También es importante que busquen un espacio libre con sus padres u otros familiares y les comenten sus logros y dificultades. Además, pídanles que les den alguna sugerencia para mejorar. Si hay algo que no entendieron, busquen a su docente y pídanle que los oriente. Docente, te recomendamos hacer seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes y tomes nota de las dificultades que tengan durante la reflexión de sus aprendizajes en esta experiencia vivida. Recuerda que hicieron 3 actividades. La primera fue: explican a un familiar cómo planificó, organizó y escribió sus ideas, revisó y corrigió el informe para mejorarlo y obtener su versión final. Luego, realizaron un diálogo con su familiar y reflexionaron sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas y el aprendizaje logrado en relación con el producto. Finalmente, debieron elaborar sus compromisos de mejora. En caso no hayan logrado realizar alguna de estas actividades, bríndales orientaciones para que no tengan dificultades y aprendan a reflexionar sobre sus aprendizajes logrados en cada experiencia vivida y planeen compromisos para seguir mejorando.